Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 6, clase 95. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. La nueva doctrina para ser un buen soldado del reino. El segundo ser viviente es semejante a un becerro. Lo identifica al Señor Jesús como siervo y representa el gobierno militar del reino de Dios. En el Evangelio de Marcos se pueden encontrar las directrices para prevalecer en la guerra espiritual. Este evangelista enseña a los creyentes a comportarse como verdaderos soldados del reino de Dios para enfrentarse a las fuerzas del enemigo que se apoderan de los cuerpos, llamados espíritus inmundos, y así lograr una libertad interna que les permita tener un corazón manso y humilde y someterse por completo a la voluntad del Padre Celestial. Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 27. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, los espíritus inmundos que lo veían lo identificaban enseguida por la luz que había en él. Se daban cuenta de que era el Santo de Dios y de que había venido para destruirlos. Después de que Jesús reprendiera a los demonios para sacarlos del cuerpo de los atormentados, la gente de la sinagoga, asombrada por lo sucedido, se preguntaba: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Porque los espíritus inmundos le obedecían y salían cuando él los echaba fuera de los cuerpos. Esos espíritus inmundos son los que no permiten que los fieles puedan obedecer a Dios y hacer su voluntad. También los discípulos del Señor aprenden a tomar el control de la atmósfera espiritual y a vencer a los ángeles caídos, organizados en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Marcos llama constantemente la atención de los hijos de Dios para que velen como un buen soldado, que nunca debe descuidarse y siempre debe estar vigilante para no ser atacado por sorpresa por el enemigo. El oponente principal de Dios, que representa el gobierno militar del reino de las tinieblas, es el diablo. Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros corazones? Las guerras provienen de los combates en el corazón. El libro del Apocalipsis relata que con la apertura del segundo sello comenzará una secuencia de guerras autorizadas desde el cielo, pero todo será ocasionado por el perverso corazón de los hombres, que constantemente tiende a hacer el mal. Al principio, el Señor dio a su creación humana el libre albedrío para que pudiera elegir entre todos los maravillosos beneficios de su personalidad. Su deseo era que eligieran lo que más les agradaba. Sin embargo, después de la rebelión de Lucifer, esa libertad de elección se convirtió en la capacidad de elegir entre hacer el bien o el mal. Los hombres, por desconocer las Escrituras, permiten que el diablo los influya fácilmente hacia el mal y aceptan sus engaños para obrar en contra de la voluntad de Dios. De esta manera, descuidan el corazón y terminan programándose mal. Luego, con toda esa mala información almacenada en contra de los mandamientos de Dios, los hombres toman decisiones erróneas que solo provocan pleitos, ofensas y disputas.
Todos los conflictos entre los seres humanos se deben al distanciamiento de Dios. En consecuencia, continuamente actúan mal y provocan pleitos. Según el nivel de maldad del enfrentamiento, llegan a las guerras. Así pues, todo conflicto, cualquiera que sea su desenlace, comienza con una disputa verbal provocada en el mundo espiritual, ya que los seres humanos, al ser criaturas, solo pueden actuar según la información almacenada en sus corazones. Son una conjugación de palabras. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El príncipe de este mundo nada tiene de mí. Como todas las cosas de este mundo, tiene un doble significado. En todo se encuentran sus partes opuestas, y el color bermejo no es una excepción. Cuando se refiere al reino de Dios, representa la sangre que derramó el Señor durante su sacrificio en la cruz. Sin embargo, en el caso del caballo bermejo, tiene una identificación totalmente diferente para los mundanos. Simboliza la sangre que derraman los hombres en las guerras. La palabra griega pur, fuego, tiene un término derivado, purros, que significa rojo vivo. Este término se encuentra tanto aquí como en la descripción del dragón rojo, dedicado a derramar sangre y a guerrear. Debido a la situación crítica en la que el hombre ha puesto al mundo, Jesús va a permitir que se levante una guerra mundial con el fin de rescatar, todavía, a todos aquellos que respetan su palabra y desean la salvación de sus almas. Varios pasajes de la Biblia atestiguan que las tinieblas tienen el principado sobre este mundo. Juan, capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús dejó muy claro que este mundo está bajo el gobierno del maligno, y que su reino es totalmente opuesto al suyo. No tienen nada en común. Esto significa que el diablo, quien lidera el gobierno militar del reino de las tinieblas, ya ha establecido cómo destruirá a cada ser humano que habita en este mundo. En consecuencia, mientras los creyentes no actúen conforme a la voluntad de Dios, Él vive tranquilo esperando el día del juicio para ser arrojado junto con los malos al lago de fuego. Es de suma importancia entender esta revelación para poder comprender la actuación del segundo jinete, que viene montado sobre un caballo bermejo. El diablo pone en acción su gobierno militar contra el creyente cuando éste recibe una palabra de parte de Dios, con el objetivo de atacarlo y anular el propósito divino en su vida. El jinete del caballo bermejo es un líder político muy reconocido a nivel mundial, que Dios va a utilizar para contrarrestar momentáneamente el plan orquestado por el reino de las tinieblas. Se opondrá al nuevo orden mundial y a la llamada Agenda 2030, lo que enfurecerá a los hombres ignorantes que no saben que son utilizados por los espíritus inmundos, enemigos de Dios. El presidente de una nación con un ejército poderoso. El jinete que viene montado en el caballo bermejo es el presidente de una nación dominante, que tendrá mucho poder y autoridad militar a nivel mundial. Su intención será desmantelar los planes establecidos por el reino de las tinieblas. La Escritura dice que se le dio poder para quitar la paz y para que se matasen unos a otros, porque Dios mismo lo va a utilizar para que, con las palabras desafiantes que va a declarar en contra del nuevo programa mundial que está orquestando la aparición del anticristo, para que los hombres se vayan definiendo al reino espiritual al que desean pertenecer. Todos estos acontecimientos tienen un propósito divino muy especial: quitar toda mancha y arruga a la novia del Cordero. En consecuencia, con estos eventos, Dios perfeccionará a la iglesia y permitirá que se definan los que se quieren salvar. Los creyentes verdaderos buscarán al Señor de todo corazón y se limpiarán de todos sus pecados. Se le dio una gran espada.
Para que este líder mundial pueda provocar todos estos eventos militares y que se maten unos a otros, la Escritura dice que se le dio una gran espada. La espada representa la palabra de Dios, y el hecho de que el Señor y los integrantes de su reino peleen con ella tiene muchos significados importantes. El enemigo pelea con un arco. Esto habla de una lucha a distancia, mientras que la espada habla de acercamiento, de una lucha cuerpo a cuerpo. Actualmente hay un gran engaño eclesiástico muy severo en cuanto al hecho de seguir a uno o varios pastores por internet sin que el miembro tenga un pastor que realmente permanezca a su lado y le realice un seguimiento de su comportamiento respecto a las directrices divinas. Otro mal que provoca esta situación es la rebelión de los miembros contra sus pastores, ya que empiezan a compararlos con el predicador de moda, y entonces surgen las murmuraciones, las críticas y los cuestionamientos. Muchos pastores, engañados por la fama, han cambiado la espada por el arco. Es decir, tienen su canal para buscar seguidores de su ministerio, con los cuales tienen una relación distante, sin el acercamiento que requiere predicar un evangelio cuyo fundamento es el amor. Una cosa es predicar por internet con el deseo de bendecir a otros ministerios con la palabra y que los miembros se acerquen más a sus pastores para que sean más efectivos en el servicio a Dios, y otra muy diferente es querer tener miembros a distancia sin tener una relación espiritual personal. Al jinete que viene montado en el caballo bermejo se le dio una gran espada, lo que significa que este hombre va a ser un instrumento del Señor para quitarle momentáneamente la paz al reino de las tinieblas. Se le dio una gran espada, lo que significa que Dios va a usar su boca para perturbar los planes del reino de maldad, levantar la ira del diablo y que éste enfurezca a otros líderes mundiales para ir a la guerra contra él. Las palabras que Dios pondrá en boca de este gobernante mundial afectarán gravemente a presidentes y reyes que dirigen a otras naciones que se dejaron engañar por el reino enemigo y ahora están sometidos espiritualmente bajo las directrices de las tinieblas. Se le dio una gran espada. Sus palabras dividirán al mundo, y una nación peleará contra otra, y el reino de Dios se enfrentará al reino de las tinieblas. Entonces, Dios permitirá que momentáneamente los malvados ganen la batalla para que surja el anticristo y pueda continuar con su plan de redención con aquellos que todavía desean arrepentirse y seguirlo. Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Resultados de la apertura del segundo sello. El Señor Jesús anunció a través del libro de Mateo lo que acontecerá en el futuro cercano cuando se abra el segundo sello y salga el jinete montado en el caballo bermejo, con la gran espada que se le dio, y provoque la tercera guerra mundial. Como se ha mencionado anteriormente, los jinetes no van apareciendo en escena de la nada. Esto se da a medida que Jesús abre los sellos y los seres vivientes ven salir a sus opositores. Es importante entender que desde el momento en que aparece el primer jinete en escena, los otros también ya están en el mundo trabajando paralelamente. Solo que cuando Jesús autoriza su salida, comienza a ocurrir los eventos que están escritos en referencia al jinete correspondiente. Respecto a todo lo que va a suceder, el Señor Jesús mismo dice que es necesario que todo esto acontezca porque el adormecimiento de la iglesia permitió que el diablo tomara ventaja y se movilizara en el mundo en paz. Cuando la iglesia se duerme, las tinieblas tienen paz, ya que pueden gobernar las almas y arrastrarlas al tormento eterno con mayor facilidad. Actualmente, el enemigo actúa a escala mundial, endeudando a los países mediante préstamos internacionales y,
De esta manera, puede presionar fácilmente a los presidentes para que negocien la reducción o la eliminación de sus deudas mediante la aceptación de leyes influenciadas por el gobierno del diablo. Así es como imponen en las naciones la ley del aborto, la legalización del matrimonio homosexual, leyes que aprueben el consumo de drogas, la eutanasia como otras, destruyendo cada vez más las ordenanzas bíblicas. En los lugares donde ya son aprobadas, luego intimidan a los pastores con amenazas de encarcelamiento si predican en contra de estas nuevas leyes. En consecuencia, Dios va a utilizar a un presidente de una nación poderosa, respaldado en un principio por un conjunto de países que también tienen grandes ejércitos, que se opondrá a estos macabros planes, pero después lo van a traicionar y lo dejarán solo afrontando la guerra. Mientras tanto, el Señor Jesús pondrá sus palabras en la boca de este presidente elegido. Por eso la Escritura dice que se le dio una gran espada. Junto con su liderazgo mundial, cuando hable hará temblar el planeta entero. Entonces se dará comienzo a la Tercera Guerra Mundial, porque enfurecerá al diablo. Mateo, capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No he venido a traer paz, sino espada. Con esta enseñanza, Jesús nos deja mucho más claro el motivo por el que tiene que traer la espada, es decir, su palabra a la tierra, para quitar la paz que tiene el reino de las tinieblas, para actuar libremente con maldad cuando no hay nadie del reino de Dios que le estorbe sus planes. En consecuencia, es tan importante que los creyentes tengan el conocimiento revelado de la palabra de Dios, porque es necesaria para destruir las obras del diablo. Mientras la palabra del Señor no se proclame, no hay forma de escapar de la esclavitud de las tinieblas. En el momento en que Dios le brinda a uno de sus hijos una palabra, les da un sueño o les permite tener una visión profética para mostrarles cómo los quiere usar en su reino de luz, el levantamiento del diablo es inminente. Entonces, el Señor usa a este jinete del caballo bermejo y le pone sus palabras en la boca para entorpecer el libre funcionamiento del nuevo orden mundial, el último gobierno que levantará el reino de las tinieblas dirigido por la llamada bestia, para esclavizar por completo a todos los habitantes de la tierra. Como se dijo anteriormente, tiene que ser un hombre reconocido mundialmente, que confiese su fidelidad a Dios y que tenga la autoridad suficiente para poner en marcha el poderoso ejército de su país, más a todos los demás ejércitos de la coalición que lo apoyen. Donald Trump, el jinete del caballo bermejo. Donald Trump tiene todas las características que se asocian con el jinete que viene montado en el caballo bermejo. Es presidente de la nación más importante del mundo, Estados Unidos, que tiene el mayor poder bélico y además usa el dólar como moneda nacional, que es el medio económico más usado en el planeta, y es uno de los líderes más importantes de la OTAN. Donald Trump es identificado como el jinete del caballo rojo del Apocalipsis, por su carácter guerrero, su lenguaje desafiante y su influencia en conflictos y divisiones políticas. El caballo rojo simboliza la guerra y la sangre, y su color coincide con el del Partido Republicano, al que Trump pertenece, reforzando la imagen de poder, fuerza y confrontación que marca su liderazgo y su impacto mundial. Estados Unidos es uno de los miembros fundadores y el principal actor de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, una alianza militar intergubernamental establecida en 1949 con el objetivo de garantizar la defensa colectiva de sus miembros en caso de agresión externa, principalmente para contrarrestar la amenaza de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La OTAN, que inicialmente contaba con 12 países, ha crecido hasta incluir más de 30 naciones en Europa
y América del Norte. Estados Unidos, como la mayor potencia militar y económica de la alianza, desempeña un papel clave en el liderazgo estratégico, la financiación y la provisión de capacidades militares avanzadas. El compromiso más importante de la OTAN es el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque armado contra uno de sus miembros se considerará un ataque contra todos, por lo que se requiere una respuesta colectiva. Este artículo se invocó por primera vez tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, lo que llevó a la alianza a participar en la guerra de Afganistán. Donald Trump, las guerras a gran escala y la Iglesia. Las palabras de Donald Trump son fundamentales. Un mensaje suyo podría generar una guerra a gran escala entre varias naciones, y con una orden podría quitar la paz del mundo y que se maten unos a otros. En muchas ocasiones, Donald Trump realizó declaraciones y tomó decisiones en favor de la Iglesia, lo que alegró a muchos y llevó a dar gloria a Dios, pero también enfureció a muchos anticristianos. Por lo tanto, tiene una gran espada. Con su boca puede decir muchas cosas en favor del reino de Dios que pueden hacer temblar al mundo entero, especialmente a los que quieren crear un gobierno mundial contrario a los mandamientos y a la voluntad de Dios. A lo largo de su carrera política, Donald Trump ha hecho diversas declaraciones en favor de la fe cristiana y de Jesucristo, en parte para conectar con su base de apoyo, que incluye un gran número de cristianos evangélicos y conservadores religiosos. Algunas de sus frases más destacadas en este sentido son: nosotros no adoramos al gobierno, adoramos a Dios. En un discurso ante una reunión de líderes religiosos y conservadores, Trump pronunció esta frase para subrayar su visión de que el gobierno no debe ser el centro de la vida de los estadounidenses, sino la fe y Dios. Jesucristo es el más famoso. En una entrevista en 2020, Trump respondió así cuando le preguntaron por su popularidad. Reconoció que, aunque él es conocido mundialmente, Jesucristo es el más famoso, mostrando así su respeto por la figura central del cristianismo. América es una nación de creyentes. En sus discursos presidenciales, Trump destacó repetidamente que Estados Unidos es un país fundado en principios religiosos y con una profunda herencia de fe. Hizo hincapié en que el gobierno debe proteger la libertad religiosa y los valores cristianos tradicionales. La Biblia es el libro más importante. En varias ocasiones, Trump ha expresado su respeto por la Biblia. Durante su campaña presidencial de 2016, mencionó que es su libro favorito y el que más ha influido en su vida. Defenderemos el derecho a orar. En discursos ante grupos religiosos, Trump ha hablado a favor de la libertad religiosa y ha prometido defender el derecho de los estadounidenses a orar en público y a practicar su fe sin temor a represalias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a defender la cruz de Cristo contra la izquierda radical durante su administración. Durante su intervención en la Convención Internacional de Medios Cristianos de Radiodifusores Religiosos Nacionales en Nashville el jueves por la noche, Trump afirmó: nadie tocará la cruz de Cristo bajo la administración Trump. Te lo juro, eso nunca sucederá. But you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say it. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I'm not taking any chances. I'm not going to have it on. Hey,
I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Service is getting very nervous right now. Does anybody want some cake? Can you catch? Yes, sir!